La palabra de un especialista, como dijimos en el comienzo, por primera vez en la Argentina se conmemora la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita y el Gobierno Nacional que dice Casa Rosada, puntapié inicial para declarar esta suerte de red de lugares cardioseguros. Hola Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Sí, indudablemente es un paso adelante con respecto a tomar conciencia con respecto a esta patología. Más que patología, a esta situación, ¿no? De la llamada muerte súbita. Y como te decía recién fuera de cámara, toda muerte es súbita, porque pasamos, en cuestiones de segundo, pasamos de la vida a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia este concepto de muerte súbita? La diferencia es que la muerte se produce en forma inesperada, en alguien que aparentemente se encontraba en buenas condiciones de salud. Y eso es lo llamativo. De pronto yo estoy acá hablando y súbitamente pierdo el conocimiento y muero. A eso se denomina muerte súbita. Esto es muy dramático porque una cosa que generalmente se produce en gente joven, inclusive tenemos la muerte súbita de lactantes. Que la gente piensa que es reservado esa franja etaria, ¿no? A los bebés, y no es así. No es así, no es así. Es más, se da en una franja etaria, se puede dar en un porcentaje muy chico en los lactantes, de la muerte blanca en la cuna, pero también se da en la franja de la gente de entre 20 y 40 años, que lo vemos, aparece a veces en las noticias, ¿no? Un deportista. Romina Yan, la hija de Yankelevich, y Cris Morena, bueno, que conmocionó a la opinión pública, ¿no? Que de repente, con un muy buen estado físico, de hecho estaba en un gimnasio, falleció de muerte súbita. Sí, ¿no? Sobre todo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Y cuál es la actitud que tiene que tomar la persona que está al lado, como vemos en pantalla, ¿no? Es decir, la muerte súbita es la persona que súbitamente se muere. Ahora, ¿de qué se muere? ¿Se muere del corazón? ¿Se muere de otra cosa? Y ahí tenemos que diferenciarlo bien. Es decir, la muerte, cuando se produce, la persona en estado de salud, sin referir ningún síntoma previo, es más, a veces haciendo ejercicio, se cae bruscamente, pierde la conciencia, generalmente hay pérdida de control de esfínter, se hace pis y caca encima, deja de respirar. La causa, una de las causas más frecuentes es la parte cardíaca. Pero tenemos otra causa que también es importante, que es la cerebral, que es la ruptura brusca de un aneurisma cerebral. Entonces puede ser cardiológica como puede ser neurológica. Si es cardiológica, generalmente se debe a una arritmia cardíaca. Es decir, ya sea por una patología congénita, como se llama la hipertrofia ventricular izquierda asimétrica, que es generadora de arritmia, que es una alteración genética, pero también puede ser por un cuadro de obstrucción coronaria aguda. Se tapó un pequeño coagulito, fue a una arteria coronaria o por una trombo, y eso hace que se produzca una pequeña área de infarto que genera una inestabilidad eléctrica del corazón, por el cual, en vez de latir como hace habitualmente, como una bomba, empieza a trabajar y a temblar sin ser efectivo el latido. O sea, deja de mandar sangre al cerebro. Y las imágenes refieren justamente la importancia de la prevención, o de que justamente este tema de saber cómo llevar a cabo un la maniobra de RCP. En todos los ámbitos, escuelas, estamentos públicos y privados también, salve vidas. Es que es la única forma. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene el cerebro se puede quedar no más de entre 3 y 5 minutos sin oxígeno. Si yo tengo un paciente que hace una muerte súbita en el cual el corazón no le irriga sangre al cerebro entre un lapso de 3 a 5 minutos, esa persona es irrecuperable. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tarda una ambulancia, por más que esté el médico sentado al lado del ambulancista y que salga al toque y que la persona se comunique al toque con el hospital? ¿Cuánto tarda en llegar a esa situación, a esa casa, al gimnasio o la vía pública? No va a tardar mucho más que 3 a 5 minutos. Entonces, es importante que la persona que esté al lado
de la que sufrió el evento sepa hacer eso que estamos viendo en pantalla, que es las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Aquí en Pinamar, en distintos colegios, se comenzó ya hace algunos años. Esperemos se pueda ir intensificando. Y el tema de los desfibriladores para los paradores es algo que también es sumamente importante, ¿no? Exactamente, los autodesfibriladores, que es todo automático, que no hace falta ser cardiólogo ni médico para utilizarlo, pero sí estas maniobras tan sencillas que hay que aprenderlas en los colegios, en los lugares de trabajo. Es decir, ¿qué más seguro para mí que tener a alguien acá que sepa hacer esto? Claro, es la única forma. Si no, no hay forma. Si no, no hay forma. Así que, sobre todo cuando se pone el día de o la semana de, en este caso de la muerte súbita, es para tomar conciencia que esto nos puede pasar a cualquiera, no necesariamente a alguien que sufre del corazón, sino que vos pensás que el 10% de los pacientes que se infartan, sin antecedentes previos, ¿no? Se infartan, el 10% no llega al hospital ni a recibir ningún tipo de tratamiento porque debutan con una muerte súbita. Bueno, qué importante sería que, como usted dice, en el lugar de trabajo, en cualquier tipo de entorno que uno desarrolle cualquier tipo de actividad, haya alguien que sepa hacer un RCP. Sí, y un concepto que en general está equivocado cuando la gente dice, no, se murió, es un infarto masivo, por eso se murió. No, no es así. No necesariamente es un infarto masivo. Puede ser un infarto muy chiquitito, que produjo una inestabilidad eléctrica en ese momento y superado ese evento, esa persona puede desarrollar su vida totalmente normal. Ajá. Y por eso hacía la diferencia usted de cerebral o cardíaco. Claro. Un aneurisma o en este caso un accidente cerebrovascular, que bueno, lo mejor del caso podría ser isquémico transitorio y uno podría tener hasta más tiempo justamente para ser atendido. Está bien, pero en general te cuento, los infartos isquémicos, o el isquemo transitorio o el infarto hemorrágico, el ACV hemorrágico, en general son eventos que no llegan a la muerte súbita. Y generalmente tienen prodromos antes, o sea, tienen síntomas antes. En cambio, la ruptura del aneurisma es un episodio de muerte súbita y ahí sí es complicada la resucitación porque tenés todo el cerebro inundado de sangre y prácticamente estamos hablando de muerte cerebral irrecuperable. No hay posibilidad. No. Entonces, prestar atención, sobre todo a aquellos que tienen factores de riesgo, y lo importante es de capacitarse, son pocas horas de capacitación en los cursos que se hacen, la municipalidad está haciendo varios cursos, de anotarse y pensar que es importante como para poder salvar una vida. Doctor, como siempre, muchas gracias, muy gráfico. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Chao. Corte, chiquito, ya venimos más.